Bueno, entonces bienvenidos a la reunión de este día. Vamos a tocar el tema de lo que es flebotomía. Hemos hablado un poquito de sangre. Bueno, vamos a decir que por definición, sangre es el fluido que movemos a través de nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema cardiovascular. Para ello, sabemos, tenemos arterias y venas, ¿verdad? Un adulto en promedio podría tener entre 5 y 6 litros de sangre. La sangre como componente tiene dos principales elementos. Uno, el elemento líquido, que es el plasma, y luego tenemos los elementos formados, que son las células sanguíneas. Ahí tenemos la versión blanca y la variedad blanca y la variedad roja, y los trombocitos, también conocidos como plaquetas. La función de la sangre primordialmente es movilizar oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y otros productos del metabolismo de la célula, pero igualmente como transportar hormonas a lugares distantes de las glándulas que los producen. También nos ayuda a regular lo que es la temperatura de nuestro cuerpo. El plasma, la parte líquida, 90% es agua y 10% son los elementos como podrían ser eh, iones diluidos, ¿verdad? Diluidos en esta porción líquida, proteínas, desechos, gases. Entonces, básicamente son 10%, 90% el otro agua. Su color es claro, ¿verdad? Un pálido, color pálido, amarillo. No contiene fibrinógeno, ¿verdad? Entre otras cosas que hay en él. Es el principal componente del componente de la sangre. También, además de lo que ya mencionamos, esperamos encontrar ahí factores de coagulación que son bien importantes. La distribución aceptada de la proporción de la sangre es el 55% plasma y el 45% células sólidas. Ahora bien, en cuanto a algunos conceptos o nombres, la hematopoiesis es la formación de componentes celulares de la sangre, ¿verdad? Esto ocurre desde el periodo embrionario, del desarrollo embrionario de nuestro cuerpo y continúa a través de la adultez y hasta la vejez. Nunca dejamos de producir sangre. Lo que sí disminuye es la proporción en cantidad de células que se producen, pero siempre tenemos hematopoiesis hasta el último momento que estamos vivos, ¿no? Las células, las células rojas tienen una vida media aproximada de 120 días en el adulto y aproximadamente 80 días en el niño, en los niños. Aquellas células rojas que por cualquier motivo se dañan o alcanzan ya su vida de 120 días o 80 días en los niños, estas ya se considerarían células viejas para el cuerpo, ¿no? Y son sacadas de circulación en dos sitios, en el hígado y en el vaso, ¿verdad? Y nuevas células se producen a diario en la médula ósea, en la zona roja de nuestro cuerpo, ¿verdad? La producción de células rojas es controlada por una hormona que se llama eritropoyetina y esta hormona se libera en la parte, los riñones, pero en respuesta básicamente a un estímulo muy poderoso que es niveles bajos de oxígeno, ¿no? Cuando tenemos hipoxemia, niveles bajos de oxígeno, el cuerpo se ve forzado a secretar eritropoyetina y esto aumenta la hematopoiesis, ¿no? En forma natural. Algunos atletas utilizan eritropoyetina como una forma de doping para aumentar la producción de células rojas y de esta manera tener más capacidad de oxigenar células y eh, es como un mejoramiento en la capacidad aeróbica del atleta, ya sea cualquier deporte, ¿verdad? Se mencionó mucho en el ciclismo que hacían eso. Ahora, vamos a ver lo que es la diferencia entre sangre completa, suero y plasma, ¿verdad?
El suero y el plasma, ambos son porciones líquidas de la sangre que permanecen una vez que las células son retiradas, ¿verdad? Pero es hasta ahí que tienen su similitud, ¿verdad? Porque ahora sí podemos hacer alguna diferenciación. Por ejemplo, el plasma es la porción líquida que queda cuando los factores de coagulación, por bloquearse, ¿verdad? Se previene la formación del coágulo. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr esto? Adicionándole al tubo anticoagulantes, ¿verdad? Si eso lo hacemos, el coágulo no se forma y podemos siempre separar la porción líquida y la porción sólida a través de la centrífuga, pero no formamos coágulo. En el suero sí sucede lo contrario, ¿verdad? Que también es una porción líquida, pero en este caso sí se forma el coágulo y también podemos separar la porción líquida y la porción sólida. Solo que en este caso, que factores de coagulación se gastaron, entonces se utiliza el término suero y en el otro caso lo vamos a mencionar como plasma. Muchos laboratorios utilizan sueros en sus muestras de análisis para propósitos de diagnósticos y tratamientos. Ahora bien, lo que es la sangre completa, en este caso sí ya es lo que sacamos de una persona, ¿verdad? La sangre completa es aquella sangre que, como se sacó de la persona, se le mueve a otro cuerpo a través de una transfusión. Eso sí, la sangre ahora es estudiada de manera minuciosa con el propósito de evitar que se transmitan enfermedades por ese medio, por la sangre. Entonces la sangre es estudiada, ya una vez se determinó que la sangre es segura para uso humano, ya se utiliza, ¿verdad? Previamente se ha visto el tipeo, si es AB, A o B, o AB o O, y si es RH positiva o RH negativa. Ya una vez tengamos esos datos y el análisis de muestreos, ya la sangre estaría lista para ser ocupada en una transfusión a otra persona. Recordemos también que la sangre para fines de transfusión tiene una fecha de vencimiento que se tiene que utilizar antes de la fecha de vencimiento. Lastimosamente, por cuestiones de sobredemanda de la sangre, bien raro que una sangre se vaya a vencer porque lo que hay es escasez, ¿verdad? Hay necesidad de sangre, no que se acumulen las bolsas en los lugares. Ahora vamos a ver la flebotomía en el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? La flebotomía, muy importante acá decirlo que en la parte legal, la flebotomía recuérdense que necesitamos un consentimiento informado, autorización escrita del paciente que da el visto bueno, la autorización para que se le formule el proceso y se le realice la sacada de sangre. Luego tenemos que identificar de manera eficiente que el paciente que está con nosotros es el paciente que dice el formulario que es, ¿verdad? Eso es bien importante porque los formularios podrían confundirse y el paciente llegar con un formulario incorrecto y no es él. Lo que tenemos que hacer acá es la validación de la persona en dos pasos. Uno es preguntarle su nombre completo y su fecha de nacimiento antes de que se le vaya a hacer el procedimiento y luego se hace el procedimiento y posteriormente viene el después. Se hace una verificación después de sacar la sangre. Sabemos que la muestra es de ese paciente que tenemos frente a nosotros. Ahora debemos de verificar que la etiqueta que le vamos a poner al tubo es la de él. Entonces se hace un antes y un después, ¿verdad? Verifico la etiqueta con el nombre que debe de coincidir con el paciente, nombre completo y su fecha de nacimiento. De esta forma, estos dos pasos que llevamos protege al paciente y protege a la institución en la que vamos a trabajar, ¿verdad? Que no vamos a cometer errores. También hay que estar pendiente en la validación de las muestras, en el manejo de los especímenes y el transporte de ellos. Algunos
especímenes o muestras tienen un tipo de transporte especial, algunos tienen que hacerse de manera inmediata, otros más dan la condición de que se puedan mandar con más tiempo. Entonces, eso hay que saber cuáles son, ¿verdad? Las temperaturas también, qué temperatura, no agitar mucho la muestra para no provocar hemólisis de las muestras. Algunas muestras no se pueden exponer a la luz, ¿verdad? Y luego el transporte de la sangre también, si es, se tiene que transportar en frío, especímenes que se deben de transportar tibios y otros especímenes que también necesitan algún tipo de manejo especial, como podrían ser microbiológicos, ¿verdad? Cultivos. Y ahora también vamos a ver cómo identificamos a los tubos. Bueno, vamos a ver que los tubos vamos a identificarlos básicamente con el color del tapón, ¿verdad? Y tenemos un tubo que es rojo, morado, azul, celestes, grises, rojo con manchas negras y así. Entonces, la identificación es básicamente nos dice dos cosas: el tipo de aditivo que tiene el tubo adentro y para qué nos va a servir. ¿Verdad? Algunos análisis de sangre requieren específicos, algunos químicos presentes en ellos, en los tubos, para que la preparación de la muestra sea ideal y nos dé valores óptimos al momento de procesarlos. O sea, poniendo químicos en su interior, logramos ese propósito. Esto puede hacerse. Entonces, el aditivo sí es necesario, ¿verdad? Así, los aditivos que más eh, van a ver ustedes, por ejemplo, tenemos uno que se llama ETA y sodio citrato, ¿verdad? Que son químicos anticoagulantes, antiformadores de coágulos. También tenemos algunos que tienen separadores de suero, que son algunas gels que están en su interior, que nos ayudan a separar las células rojas y los factores de coagulación del suero. Y de esta forma se mantiene un correcto nivel químico de lo que se encuentra en la sangre, ¿verdad? También tenemos el litio heparina, que se utiliza en algunos tubos, ya los vamos a ver, que es utilizado como un factor de, de coagulación para la muestra química. También tenemos el sodium fluoride, el fluoruro de sodio, que nos ayuda a mantener los niveles de glucosa en niveles adecuados. Y luego tenemos los cultivos de sangre que tienen medios de cultivo que nos ayudan a mantener al microorganismo nutrido, digamos, vivo en el tubo y en las botellonas hasta el momento que se inoculan ya en una placa, ¿verdad? Y nos ayuda de esa manera a que la muestra del cultivo se procese adecuadamente y luego tenemos identificación del microorganismo y algunas veces nos va a dar también datos sobre la sensibilidad o resistencia que ellos tienen a ciertos antibióticos. Y de esta forma controlamos infecciones. Veamos ahora lo que es el tubo de color rojo. El tubo de color rojo, este no requiere anticoagulación, no requiere anticoagulante en su interior. Lo vamos a usar en procedimientos de química sanguínea y determinaciones en suero. Por ejemplo, cuando se procese para factor reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, eh, lo del sífilis, el RPR, C-péptido, y también para procedimientos de banco de sangre. El tubo color celeste o azul claro. Este tiene el aditivo sodium citrate en su interior, 3,2%. Y este comúnmente se usa para pruebas de coagulación, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, el PT, el PTT, el fibrinógeno, el tiempo de coagulación de trombina, la actividad del factor, el dímero D. Entonces, por ejemplo, las muestras para analizar factores nos ayuda a identificar deficiencias de algunos factores específicos o inhibidores de los factores. El PT o tiempo de protomina es una medida que se utiliza como parámetro del INR, que es el Ratio International Normalized Ratio, que es un tipo de calculación que se utiliza para
resultados de, de laboratorio que nos ayudan para los de la warfarina, ¿verdad? Ir cuantificando warfarina y cómo podemos, si aumentamos o disminuimos el fibrinógeno, que es una proteína, factor de coagulación, el número uno, que también es esencial en la coagulación, ¿verdad? Y el dímero D, que es un examen que se utiliza para descartar presencias de coágulos. Entonces, si ustedes ven, conocer los tubos por color nos ayudan a saber qué hay adentro y cuándo los vamos a usar. Celeste para coagulaciones, pruebas de coagulación. Ahora tenemos el color lila o lavanda, que este tiene como el aditivo el ETA, el EDTA, ETA, que se utiliza para el análisis de estudios hematológicos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el CBC, la cuenta completa de sangre, la cuenta de reticulocitos, ¿verdad? El eritrosedimentación, el hematócrito y la hemoglobina, el BNP, que es una prueba que se utiliza para cuando hay casos de insuficiencia cardíaca congestiva, y el directo de Combs, que es otra prueba, ¿verdad? El directo de Combs es una prueba, un test que se utiliza para el descarte de las anemias de tipo hemolíticas autoinmunes, condiciones que destruyen células rojas y de esta manera se produce anemia, ¿verdad? Estos son estudios que se hacen con bastante frecuencia. El tubo de color rosado, este también tiene el mismo aditivo que el de lavanda, ¿verdad? Que este es el ELTA. Comúnmente se utiliza para pruebas de hematología, tipeos RH, muestreos de anticuerpos, pruebas cruzadas, análisis de ROGAM, que también es otra prueba donde se analiza lo que es la presencia de ABOs, tipeos ABOs, IRH de la madre, la sangre del feto y también el monitoreo de presencia de anticuerpos en la madre, ¿verdad? Esto básicamente nos ayuda al estudio de la prevención de que individuos se sensibilicen durante el intercambio de sangre de una persona a otra o de un niño con la mamá, ¿verdad? Ahora tenemos los tubos de color verdes, que tenemos el verde oscuro y el verde claro, que los dos tienen heparina, con la única diferencia que tipo de heparina. El verde oscuro tiene la sodio heparina y el verde claro tiene el litio heparina. Comúnmente se utilizan para pruebas de químicas y son de uso muy específico. Por ejemplo, los podemos usar en pruebas STAT, pruebas de urgencia, de alta urgencia, en donde desde el proceso de la sacada de la sangre hasta el resultado tiene que pasar no más de una hora, ¿verdad? Porque es algo que es urgente y por eso se le pone STAT, ¿verdad? Son químicas generales STAT. Aquí tenemos el verde claro de nuevo. Allá tenemos el verde oscuro. Si ustedes ven heparina, tienen los dos, pero este es litio heparina. Luego tenemos el color gris, que este tiene dos aditivos, el sodium fluoride, que es el antiglicolítico, el preservante de la glucosa, y tenemos el potasio oxalato, que es el anticoagulante. Entonces, comúnmente lo vamos a usar para pruebas de glucosa, ¿verdad? Glucosa en ayuna, glucosa al azar, prueba de tolerancia a la glucosa, el color gris. Luego tenemos este camuflajeado, también conocido como el SST. Básicamente son las iniciales de lo que dice el tubo con separador de suero, o sea, que es una gel que se ve al fondo del tubo. Comúnmente se utiliza para químicas y pruebas de tipo inmunológico. Y los paneles o perfiles, ¿verdad? Tenemos que se utiliza para el básico metabólico y el completo metabólico. En laboratorios ustedes van a ver que hay varios perfiles que básicamente agrupan diferentes pruebas y lo hacen con el propósito de poderlo dirigir con más eficacia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos perfiles electrolíticos, perfiles hepáticos o perfiles tiroideos, y eso lo vamos a ir agrupando. Tenemos el Comprehensive Metabolic Panel y el básico, ¿verdad? El básico es casi
un comprehensive o un completo, pero sin las pruebas hepáticas. Y los dos tienen, si ustedes ven, pruebas renales, creatininas, nitrógeno ureico. Pero el comprehensive tiene las pruebas hepáticas que van la ALT, AST, la albúmina y la bilirrubina. Ahora tenemos este de color azul oscuro, que es el que nos sirve para hacer análisis de trazas de metales y también para pruebas toxicológicos de drogas recreativas y de drogas terapéuticas. Y el aditivo también, si ustedes ven, es el mismo, el que estábamos viendo en el otro, en el ETA, ¿verdad? Ahora tenemos las botellitas o los botes de cultivo de sangre, ¿verdad? Esto nos sirve para estudiar casos de infecciones generalizadas, de sepsis, y tenemos botes aeróbicos, anaeróbicos, y estos botes tienen lo que se conoce como medio de cultivo de crecimiento. Básicamente es lo que se pretende mantener al microorganismo vivo hasta que se inocula en un agar, ¿verdad? Eh, entonces tenemos también otro bote que es bote pediátrico. Cada uno de ellos tiene para maximizar el diagnóstico de los cultivos, siempre recomiendan tomarse múltiples sets de cultivos, ¿verdad? Cada uno consiste en bloques, ¿verdad? Aeróbicos y anaeróbicos. En los pediátricos, la capacidad máxima que se recomienda llenarlos es de 4 ml, en los adultos 8 ml. Pero entonces se pueden tomar en tres sets, en tres bloques. Por ejemplo, el primer bloque podría ser al minuto cero, el segundo bloque de cultivos a los 30 minutos y un tercer bloque a los 90 minutos, que sería como a la hora y media, cambiando los sitios de donde se saca, ¿verdad? Se puede comenzar en la fosa antecubital izquierda al uno, en la antecubital derecha después, y después se puede ir a otro sitio, ¿verdad? O regresar a la izquierda. La cosa es que variemos en tiempo y variemos en el lugar. Estos métodos utilizan técnicas un poco más asépticas que las de la sacada de sangre normal, ¿verdad? El orden de los tubos también ya está especificado y básicamente utilizar el orden correcto en la sacada de los tubos para la venopunción es muy importante, ¿verdad? Ya que lo que nos hace es, nos evita contaminación cruzada de los aditivos dentro de los tubos de sangre. Y lo que están ahorita en la pantalla son más o menos el orden que se recomienda, ¿verdad? Que recomienda el Instituto de Laboratorio Clínico que normatiza este trabajo. Básicamente, ver si existe una indicación de cultivo de sangre, tiene que ser ese el número uno. Si el caso no hay un cultivo de sangre, entonces el número uno se convierte el celeste, ¿verdad? Que sería el que le sigue. Y es el que tiene el aditivo sodium citrate. Luego vendría, después del celeste, los tubos de suero, ¿verdad? Que incluyen aquellos que tienen activador de coágulos o geles. Ahí tenemos los rojos, los camuflajeados y otro que es de color amarillo oro. Posteriormente vendría los tubos de parina con o sin gel. Ahí tenemos el verde claro y el verde oscuro. Y luego vendría los tubos que tienen el ETA como su aditivo. Puede ser que tengan o no tengan separadores de gel. Ahí tenemos el lavanda, el rosado y hay otro color perla, que no lo mencioné, pero también existe y está mencionado. Luego viene, por último, el color gris, que sería aquel que tiene el sodium fluoride o el potasio oxalato, los dos agentes, y que tienen el color gris. Vale, este es el orden que se recomienda respetar para sacar sangre si se tiene que hacer en múltiples tubos. Ahora, el equipo de venopunción, si ustedes ven, bien básico, incluye el sistema de succión de los tubos, ¿verdad? Que son lo que se conoce como el vacutainer, que básicamente que es un tubo con presión negativa que succiona la sangre. Luego tenemos componentes que están separados. Por ejemplo, acá podemos ver el sostenedor de tubo,
esta aguja de dos puntas, ¿verdad? Una es la que va a perforar el tubo por la parte interna, acá, y la aguja que va hacia el paciente. Luego tenemos los tubos. También tenemos el equipo de protección personal, ¿verdad? La gabacha del flebotomista. Podría ser que se utilice goggles, mascarilla, los torniquetes que se utilizan también, desechables, el alcohol para limpiar la piel, gasas 2x2, el tape, Coban, curitas, calentadores, se utilizan a veces calentadores de manos, las veces que sean necesarios, si son necesarios. Entonces, esos son básicamente el equipo de choque, ¿verdad? Si ustedes ven ahí el número 7 en la pantalla, que se ve como de color amarillo, anaranjado amarillo, ese es el torniquete, ¿verdad? Es un torniquete que no es de látex y tiene una medida aproximada de media 1 pulgada de ancho y más o menos 15 pulgadas de largo. Se utiliza uno por paciente. Luego están los tubos Vacutainer que les dije que vienen clasificados en colores. Cada color nos dice qué preservante y aditivo está en su interior. Luego tenemos agujas. Las agujas, casi siempre las agujas que utilizamos para este procedimiento de flebotomía, número 21 es la más común y la más recomendada a utilizar, la número 21. Pero podemos tener agujas más finas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos unas 25, pero esas tienden a producir hemólisis. Y la jeringa, ¿verdad? En cuanto a la punción capilar, casi son los mismos componentes, con la excepción que vamos a encontrar ya, por ejemplo, lancetas o equipos automáticos de punción, ¿verdad? De autopunción. También tenemos el alcohol, gasas estériles. Aquí son microtubos porque son muestras chiquitas. No vamos a utilizar tanta cantidad de sangre como lo hacemos en un tubo Vacutainer normal. También hay micropipetas sellantes de los tubos, etiquetas y marcadores. Ahí les muestro el tamaño de las agujas. La número 21 les dije que era la más frecuentemente utilizada. Ahora, el procedimiento de venopunción es importante reconocer algunas cosas. Por ejemplo, durante el procedimiento del flebotomista, recuérdense, debe de ser prudente. Si puede haber salpicadura, mejor utilizar face shield o protector en los ojos. Hay que utilizar guantes, una gabacha blanca impermeable. Niños pequeños pueden estar sentados en las piernas de sus papás o las personas que los llevan. El adulto tiene que estar sentado en una silla de flebotomía con sus pies apoyados sobre el piso, excepto en aquellos casos donde sabemos que el paciente probablemente ha tenido algún antecedente de desmayo, de síncope. Lo ponemos en otras sillas más cómodas, que ya se las voy a mostrar más adelante. También recordemos que los pacientes lactantes tienen que estar siempre acostados sobre la camilla o una cama. eh, Inmovilizar al paciente de las manos con algún dispositivo si son muy tiernos, ¿verdad? Y se mueven mucho, para que el sitio de punción se garantice que va a hacerse con precisión el pinchón, pues para no estarlo pinchando muchas veces. Ya en los pacientes escolares y adolescentes, si ya ellos ya son más colaboradores, podrían estar acostados o sentados, según sea necesario, ¿verdad? Y debemos de sujetar su brazo con suavidad para que el paciente no sienta mucha la presión, pero esté inmovilizado lo más posible para que no esté le dando muchos pinchones. Ahora, el sitio de punción capilar se utiliza el tercero y cuarto dedo en los bordes laterales de la parte distal, ¿verdad? De la falange distal, evitando la punta y la parte media para evitar pinchar la falange o el hueso. Se ha descrito osteomielitis como un riesgo de infección, es muy, pero extremadamente pequeña el riesgo, pero está descrito. En los niños, si se le hace pinchón en el talón, tiene que ser en la parte lateral también, ¿verdad? Evitando el calcáneo. Entonces, esa técnica no la debemos de olvidar. Son los bordes laterales de las zonas carnosas de los talones, en la superficie plantar. Ahora, cuando veamos algunos transportes, hay algunos que necesitan cuidado de no ser expuestos a la luz, que son sensibles. Ahí les nombro algunos: bilirrubina, el caroteno, vitaminas A, B1, B12, B6, folatos, que ya se pueden transportar en unos protectores ámbares que vienen ya con ese propósito. Si
no hubiese eso, podemos como improvisar un poco y podemos ponerle un forro de papel aluminio. Ahora, en cuanto a la anatomía del brazo, para tener un poquito de refrescamiento, vamos a ver que hay tres venas que nos interesan ahí, ¿verdad? En la fosa anticubital. Lo que es la parte medial, que está relacionada con lo que es la basílica, y ya en la zona del antebrazo, ¿verdad? En la fosa anticubital, la zona de la basílica. En la parte lateral tenemos la cefálica y la unión de las dos sería la cubital media. Entonces se forma como que fuera una letra H. Aquí se ve también, ¿verdad? Tenemos en la parte lateral la cefálica, en la parte media aquí la basílica y la unión, esta zona sería la cubital media, ¿no? La que queremos agarrar es la cubital media. Esa es nuestra meta. En la zona de las manos es el dorso, no la palma de la mano, sino que en la parte dorsal nos interesa una en especial, las venas dorsales metacarpales. ¿Verdad? Tenemos que evitar no tomar venas en los dedos, las digitales, ni en la zona de la muñeca. ¿Va? Ahí están las venas dorsales metacarpales. Aquí vemos una fotografía que está canalizando una vena dorsal metacarpal. Vamos a ver un video de del procedimiento de flebotomía. Vamos a ver tres pacientes y dos flebotomistas en acción para que vean cómo lo hacen ellas. Van a ver algunos errores y en otras van a ver una técnica muy depurada de la flebotomista. A ver, vamos a verlo en este instante. No tiene sonido, No profesor. tiene sonido. Vamos a ver, doctor. Vemos ahora, doctor. Sí, ahora sí. Ahora sí. Good morning, I'm Kristen. I'm here to draw your blood today. Good morning. Could you please state your name and date of birth? Pat White, November 11th, 1986. Thank you. Have you had anything to eat or drink in the last 12 hours? Not since 9 last night. Thanks. Do you have any questions? No. All right, it will just take me a minute to get everything set. Blood collection by venipuncture is one of the most common procedures performed in a healthcare setting. Common, but also complex, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and healthcare workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or healthcare worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However,
Leaving the tourniquet on for longer than 1 minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than 1 minute. Use your fingertip to palpate the antecubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein, to gauge the vein size and depth, and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleanse field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately 2 inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion at least 8 times is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the Sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. Please keep pressure on the gauze pad for several minutes to ensure that the blood flow stops. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a Sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads, in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste all are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are 2 common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing: further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well.
Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein, with its close proximity to nerves, which can be permanently damaged, or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Freddie, you're only going to feel a very small pinch this time. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain, but as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lyse. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid, that'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as 10 tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle bevel side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant, slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender, and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge, and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients.
Bueno, entonces vimos tres situaciones. La primera, excelente, fue una sacada de un solo tubo. La señora de en medio que cometió todos los errores, que básicamente nos dio una enseñanza qué no hacer. Y la última fue la paciente donde le sacaron varios tubos para diferentes clases de exámenes, ¿verdad? Entonces, en ese video se tocan varias cosas, por ejemplo, el ángulo de entrada en la aguja, que tiene que ser entre 15 y 30 grados, no dejar el torniquete más de un minuto, que tiene que estar a 3 4 pulgadas del sitio de punción el torniquete, aproximadamente serían 8 a 10 centímetros, ¿verdad? Del área de punción. No dejarlo mucho tiempo el torniquete significa que no va a haber hemoconcentración y las posibilidades de un hematoma van a ser también menores, ¿verdad? Entonces recordemos todo eso. Y luego que se etiquetan después que se ha sacado la sangre, previamente se ha identificado nuevamente que la etiqueta es del paciente. Veamos cómo vamos a colocar la etiqueta. La etiqueta la vamos a colocar en forma longitudinal, como lo vemos en esta foto de la parte derecha al fondo, al inferior. Longitudinal, más o menos a una distancia de 1 centímetro del borde del color. No podemos hacer lo que está pasando en la parte superior, en la foto superior, donde las etiquetas están sobre el color, ¿verdad? Sobre el tapón de color. Eso no se puede hacer. Recuérdense que ahora los eh, escáner nos ayudan mucho a procesar, ¿verdad? El registro electrónico ahora es por escaneado y todo está anotado de manera electrónica en la etiqueta. Muchas récords electrónicos médicos producen sus propias etiquetas de los pacientes con la información requerida. El asistente médico solamente es responsable de validar la información que está contenida en la etiqueta antes de usar la etiqueta y ponerla sobre una muestra de sangre, ¿verdad? Básicamente. Vamos a ver algunos detalles que pueden pasar. Por ejemplo, recuérdense que algunos problemas puede ser también la posición del tubo adentro del sostenedor del tubo. Siempre vean que la aguja interna penetró completamente en la goma en el centro del color para que tenga buena succión. Luego la posición de la aguja es muy importante, haber penetrado bien la piel, estar adentro de la vena, no pasar la vena de lado a lado, que el bisel esté hacia arriba, el bevel up tiene que estar hacia arriba para que se haga una buena penetración de la aguja en la vena. También dijimos que el efecto del torniquete es básicamente hemoconcentración y posibilidad de que se haga un hematoma. Hay que tener pendiente que menos de un minuto es el tiempo ideal para quitarlo. La posición de los pacientes ya los mencionamos, ¿verdad? La mano tiene que estar sostenida en una superficie firme cuando sea punción capilar del tercero o cuarto dedo. Niños pequeños tienen que estar podrían estar en las piernas de sus papás, abuelitos, y los niños pequeños sobre una superficie rígida, sosteniendo muy fuerte el miembro o el talón en la mesa, ¿verdad? La piel tiene que estar sana, no podemos pinchar en zonas de piel con algún tipo de rash, un morete, con una cortadura, una úlcera, un edema o un área con infección de piel. Eso no es posible. La piel tiene que estar de color normal, buena temperatura, rosada. Ahora bien, el alcance del asistente médico no puede sacar sangre de las piernas y de los pies, ¿verdad? Eso no está permitido, no está en el alcance de ellos. Así que, si bien es cierto, sabemos que hay muchas venas en las piernas y se ven bien superficiales, no las podemos pinchar para propósito de flebotomía. Ahora, en cuanto a lo que es lo del hacer un frotis, sí podemos hacer un frotis, claro que sí. Utilizamos una laminilla limpia, colocamos una gota a 1 o 2 centímetros de uno de los bordes y luego con otra laminilla a un ángulo de 45 grados podemos desplazar la sangre hacia el otro extremo y ahí formamos un frotis, ya sea fino o grueso, como se ve en la fotografía. Si acaso necesitamos hacer un frotis, se puede hacer. Dijimos que al alcance del asistente médico no puede hacer punción venosa en las piernas, tampoco puede hacer sangre arterial, ¿verdad? Sacada de sangre arterial. Eso ya es del physician assistant, nurse practitioner o del doctor.
¿Qué problemas nos puede dar la flebotomía? Bueno, formar un hematoma, formarlo nosotros a alguien o que alguien nos lo forme a nosotros, ¿verdad? Si somos los pacientes nosotros. Alergias, siempre preguntemos si alguien es alérgico al látex. Lesiones nerviosas, principalmente si nos arriesgamos a hacer una punción en el lado de la basílica, en la parte medial de la fosa antecubital, ya que ahí tenemos cerca un paquete vascular nervioso importante, ¿verdad? Que es la arteria. Infección está mencionada, es bien escasa, pero se menciona. Recordemos también la parte legal, recuérdense de lo de HIPAA, que dijimos que el paciente puede decir que no y hay que respetarlo, ¿verdad? Respetamos. Lo que podemos hacer es documentarlo, que el paciente dijo que no y ya, ahí queda, ahí paramos, ya no seguimos. Otro problema que podría haber es que alguien se desmaye, y eso es se oye que no podría pasar, pero sí puede pasar. Los pacientes muchas veces ya tienen historia previa de desmayo y ellos saben. Entonces, cuando veamos signos de que alguien se está sudando mucho, pálido, hiperventilando o ansioso, ya ahí sería luz amarilla, ¿verdad? Pongámosle ojo. Si un paciente expresa riesgo de que se ha desmayado antes, coloquémoslo en una silla reclinable antes de hacerle la flebotomía, ¿verdad? Si el paciente se desmaya durante el procedimiento por primera vez y nos pasa a nosotros, no hay que caer en pánico, ¿verdad? Remover el torniquete, remover la aguja, colocar el dispositivo de seguridad en la aguja y mantenernos con el paciente siempre, ¿verdad? Como lo vemos en la fotografía, la flebotomista se ha quedado con él. Usualmente el desmayo, el síncope son breves y rápidamente ellos vuelven de nuevo a la conciencia. Pero si tenemos chance de prevenir, ya sabemos que el paciente puede ser que se ha desmayado antes, lo ponemos previamente en una silla cómoda, reclinable, como ven a la señora ahí, ¿verdad? Menos chances de que se pueda golpear o caer hacia los lados. Nunca le demos la espalda a un paciente después de una sacada de sangre y estemos atentos a los síntomas y signos de posible síncope. Otras complicaciones son que sangre demasiado, si el paciente está anticoagulado, tomando aspirinita, usa warfarina, clopidogrel, ¿verdad? Plavix y algunas de las anticoagulantes que les dejan pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿verdad? AFib, están anticoagulados, hay que ponerle atención que van a sangrar más, entonces la presión es más larga. Utilizamos los tubos incorrectos, ojo, hay que respetar el orden y la función de cada color, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Cuál les sirve para coagulación? ¿Cuál nos puede servir para hematología? ¿Cuál nos puede servir para glucosa? También pueden haber endovenosos activos pasando, y que podemos hacer punción venosa en la parte inferior distal al sitio de donde esté el líquido pasando, ¿verdad? Nunca aproximar el líquido porque va a estar diluida la sangre. También pongamos atención si el paciente tiene una fístula arteriovenosa en un brazo, ese no se puede utilizar. Si tiene linfedema por un problema de drenaje linfático, pacientes que han sido operados de la zona de la axila por pues, problemas, más que todo las señoras, de cánceres de mama, que tuvieron algún vaciado axilar y tienen algún drenaje comprometido ahí, no hay que hacer en ese brazo, ¿verdad? Vámonos para el otro lado. Ahí vemos una fístula arteriovenosa en la foto superior. Recordemos que son venas que son creadas para tener acceso a hemodiálisis y hay que cuidarlas como oro, ¿verdad? Como que fuera de oro eso. Los sitios venosos también, pacientes que tienen sitios venosos para hidratarlos o para estarle pasando algún tipo de medicamento. Si es posible, vayámonos al otro lado. Si no es posible, podemos colectar la muestra por abajo del sitio del endovenoso. Ahí les dejo una foto de una persona con linfedema del lado derecho, del brazo derecho, y si eso es así, la flebotomía en ese brazo casi va a ser imposible, aún en la mano, en la zona dorsal, metacarpal dorsal, no se ve porque mucho líquido. Entonces vamos al otro brazo. Bueno, entonces esto es lo que les traía, doctor, de flebotomía. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les recomendaría que cuando tengan un tiempito regresen y vean de nuevo el video que pasamos, que tiene mucha información en Muy, general de la flebotomía. muy bien, excelente. Entonces, para el próximo martes seguimos.
Sí, seguimos la otra semana. Tal vez empezamos a hablar ya de electrocardiograma. Electrocardiograma. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Que pasen un buen fin de semana a todos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas, hasta luego. Hasta luego.